siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Vamos, levanta tu voz y dilo. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Lo digo fuerte delante del Señor. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora mi vida. Grande precio. Jesús, para que tú tomes autoridad en cada uno de nosotros, Espíritu Santo, y que seas tú, mediante tu palabra, enseñándonos, edificándonos, renarguyéndonos. Y si es posible, Señor, alándonos las orejas, porque queremos y te suplicamos que podamos seguir entendiendo, Señor, que podamos seguir, Señor, en pos de ti,
edificando, como bien dice esta palabra, Señor, y levantando nuestras fortalezas, nuestras ciudades, Señor, en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Toma tú ese señorío en nuestras vidas y, hermanos, vamos a comenzar primero que todo adorando a nuestro Señor con unos cánticos que el Señor ha puesto en el corazón de mis hermanos, y si en casita nos pueden acompañar, ¿verdad? Amén. Amén.
puedes sostener. Oh, sí, Señor. Que solo tú me puedes sostener. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Que solo tú me puedes sostener. Señor. Me puedes sostener. Solo tú nos puedes sostener. Santo, santo. Solo tú, Señor, puedes sostener. Alabado y exaltado sea el Señor, tu Señor. Quiero más de ti, Señor. Somos menesterosos de tu presencia, Señor. Yo quiero más De ti, Señor. más De de tu tu poder, más de de tu tu amor. Yo Quiero más de Yo quiero más de ti. ti. Oh, yo quiero más de ti, oh Señor. Yo quiero más De ti, Señor. más de Tu tu poder, más de de tu tu amor. Yo Quiero más de ti. Oh, sí. Que deseo
presencia del Señor. Vamos a seguir exponiendo la palabra del Señor y siguiendo bajo este tema, ¿verdad? Que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor, y es levantando nuestras fortalezas en el hogar. Entremos desde ya en el tema, sin más recordando algunos puntos que estuvimos tocando el discipulado pasado. Si me acompañan todos a Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo del 1 al 7. La palabra dice así, dice: y Abías, durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar, y el país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras y ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento. También quitó todos los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estaba en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. Dijo pues a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado tranquilidad para todas partes. Edificaron pues y prosperaron. Estuvimos hablando que este rey Asa, ¿verdad? Lo primero que hizo fue derribar, limpiar. Yo digo, ¿verdad?, que tuvo que haber una revelación, un mover. Tuvo que haber, hubo un cambio. El Señor tuvo que haber tocado su espíritu, tuvo que haber tenido una revelación de parte del Señor, un guiamiento de parte del Señor, y haber sido convencido, ¿verdad?, de llegar a este punto, de quitar todos esos altares, de ordenar a su pueblo a buscar a ese Dios al cual sus padres sirvieron, y llegar al punto de sobrepasar, ¿verdad?, a su abuelita Maaca, que también era otra de aquellas personas idólatras, porque dice que tenía una gran imagen de Acera, la cual él también derribó, quitó y la echó fuera de la ciudad. Entonces estuvimos hablando de algunas cosas, ¿verdad?, que podemos tener en casa, en la casa literal, como ya sea cuadros, como ya sea imágenes, algunas velas por aquí, algunas copas con bebidas ante alguna imagen, alguna, qué sé yo, idolatría ante una imagen de nuestra familia, o no sé, el Señor ahí tiene que revelárselo, ¿verdad? Entonces yo decía, Dios santo, así tenemos que ser como familias, como cabeza, como madres. Esos jóvenes también que toman decisiones también, ya están tomando decisiones en las cosas que miran, en las cosas que hacen. Tenemos que buscar del Señor, tenemos que tener ese encuentro con el Espíritu Santo del Señor, para que Él sea que nos conduzca, para que no seamos tanto legalistas, ¿verdad? De decir, no, tienes que hacer esto, no, quita aquello, no, pon esto, no hagas esto. Porque podemos llegar a ser cargoso como padres y madres para nuestros hijos y para nuestros jóvenes. Pero qué más lindo sería que le rogáramos al Señor para que su Santo Espíritu sea el que impacta la vida de ellos y aún la de nosotros, para que Él nos guíe, así como hizo Asa, para quitar todas estas imágenes y toda idolatría que había en Judá, ¿verdad? Recordamos, ¿verdad?, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14, que dice que por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces me traslada a lo que dice también a Gálatas, en el capítulo 5, versículo 18, dice que mas si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley.
Pero esta ley de la que está hablando Gálatas es la ley de nuestro cuerpo, las obras de la carne, que en el versículo 19 ya empieza describiendo ciertas obras de la carne, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿qué importancia hay antes de venir a edificar, antes de empezar a levantar, la importancia que hay de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, de tener esa convicción, ¿verdad? Del llamamiento, de la posición, de lo que encierra ese sacerdocio, esa cabeza, ya sea hombre o ya sea mujer, porque pues hay hermanas que no tienen un esposo, ¿verdad? Pero su cabeza es Cristo, como bien lo dice la palabra. Entonces yo decía, qué importancia, qué lindo es no ya solamente enfocarnos, ¿verdad?, en lo que nos puedan decir, sino también tener esa revelación, así como lo hizo este rey Asa. Entonces quiero seguir avanzando, quiero entrar en esta definición muy edificante. A mí me llamó mucho la atención. Ciudad es la palabra hebrea 5892. Dice que es la palabra ir. Este diccionario Alfonso Lackworth dice en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se llama a un grupo de casas protegidas por una muralla o defendidas por una fortaleza dentro de cuyo perímetro están incluidas. Entonces son un conjunto de casas que están cubiertas, ¿verdad?, con una especie de murallas, de torres, de muros levantados. Entonces yo encontré algo bien interesante. El diccionario Vine en el Antiguo Testamento, esta palabra 5892 tiene algo curioso, porque vamos a ver mediante la palabra que existen dos tipos, ¿verdad? Por lo menos logro mirar yo, habrán otros tipos más, pero logro mirar dos tipos de clases de ciudades, ¿verdad? Acompáñenme aquí a este comentario que según los eruditos, ¿verdad?, los estudiosos nos han dejado, ¿verdad?, para tener un conocimiento, una amplitud más de este tema. Dice, es ciudad, es pueblo, aldea, barrio. Dice, no obstante, ir, esta palabra, ciudad, y su sinónimo, creo que es hacer, no siempre sugieren una ciudad amurallada. Un ejemplo de esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 3, versículo 5. Yo se lo voy a leer rapidito. Dice, todas estas ciudades eran ciudades fortificadas con altas murallas, puertas y barras. Pero dice que aparte, habían otros pueblos sin murallas. Entonces ahí nos están dejando ver ya dos tipos de ciudades, ¿verdad? Entonces voy a continuar diciendo, dice, donde ir puede ser una ciudad situada a campo abierto, tal vez protegida solo por unos baluartes de tierra o piedra. Yo tengo unas imágenes más adelante que vamos a estar mirando para que podamos tener una visión, visualmente verlo como es. Y dice, todas estas ciudades estaban fortificadas con murallas, esas son las otras, con puertas y cerrojos, así como lo decía Deuteronomio 3:5, sin contar las muchísimas aldeas sin muros. Dice, en la Reina Valera actualizada, dice, una comparación entre Levíticos 25-29, se lo leo rapidito, dice, y un hombre vende una casa de vivienda con una ciudad amurallada. Su derecho a redimirla es válido hasta que se cumpla un año de su venta, su derecho de rendición durante todo un año. Esto era la ley levítica donde tú podías vender esta casa que estaba cubierta, que estaba protegida bajo un cercado, bajo una muralla, ¿verdad? Y tú tenías el derecho de recuperar esta vivienda dentro de un año. Pero en Levítico 25:31 está la otro tipo de ley que dice, mas las casas de las aldeas que no tenían este muro alrededor serán consideradas como campo abierto. Tienen derecho de rendición y de recuperarla en el jubileo.
Entonces estas casas que no estaban protegidas bajo esta muralla, tenían que esperar aquel jubileo, es esa fiesta solemne de los judíos, ¿verdad? Que celebran cada 50 años. Entonces ellos cancelaban todas las deudas, devolvían las propiedades que habían a sus antiguos dueños y también le daban libertad a los esclavos. Entonces, un ejemplo de esta ciudad amurallada que mencionó Deuteronomio capítulo 3, versículo 5, es esta imagen que aquí les muestro, donde podemos ver cómo hay un conjunto, una colonia, una aldea de casas, ¿verdad? Y está completamente fortificada con estos muros, con estas murallas. Esta sería la ciudad ideal. Esta es la ciudad por la cual estamos tratando, a la luz de la palabra, llegar a construir. Esta sería la idea. Otra imagen más que tengo es esta otra, con esos pilares, con esas torres, no sé si las logran ver, con esos picos. Entonces, esta es otra ciudad amurallada que menciona Deuteronomio capítulo 3, versículo 5. Ahora, lo opuesto de esta es la que menciona, ¿verdad? Acá donde dice que habían otras que estaban desprotegidas. Unas en esta, como logran ver en la imagen, solamente eran ciudades situadas en un campo así abierto, ¿verdad? No estaban protegidas o simplemente estaban protegidas por algún baluarte, por alguna tierra, algunas piedras para marcar, digamos, un límite, ¿verdad? Pero no están fortalecidas. No es la fortaleza, no es esas murallas que nosotros necesitamos construir, edificar. Aquí hay otra imagen un poquito más desolada, ¿verdad? Donde es prácticamente otra aldea. Ahí vemos que simplemente están a la deriva. Si lo vemos en un ámbito espiritual, ¿verdad? Ahí el enemigo puede hacer y deshacer. Ahí no hay límite, solamente lo que lo cubre es la misma puerta, las ventanas, ahí sí ¿cómo sería? El material con lo que utilizamos, pero no hay una fortaleza, no hay una muralla. Y todos sabemos que nuestra fortaleza, así como lo dice el Salmo 46, si no me equivoco, versículo 1, dice que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio y en las tribulaciones. Entonces hacia Él tenemos que ir, hacia Él tenemos que refugiarnos. Entonces, ¿estamos bien, hermano? ¿Algún comentario? Porque si me levanta la manito para que me ayude. Entonces, seguimos. Entonces hemos visto lo primero que hay que hacer, que es derrumbar, es destruir, es limpiar el terreno, es quitar todo escombro, es pedirle al Espíritu Santo de Dios que seamos guiados para realizar esto. Y yo me iba un poquito más, yo sé que a lo mejor no se mencionó en la enseñanza pasada, pero nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, en Juan, el capítulo 3 de Juan, el versículo 3, Él nos habla algo muy interesante, porque ya después que nosotros como padres en el hogar, como madres, ¿verdad? Empezamos o queremos quitar o pedirle al Señor, estamos preguntándole, Señor, ¿qué es lo que no te agrada? Pero no solamente en nuestra casa, literal, sino en este templo, en este tabernáculo. Señor, ¿qué son las cosas que no te agradan? Revélame, ¿verdad? Pero el cristiano es nosotros como padres, y ese joven que también está en la búsqueda del Señor, y le está preguntando al Señor, Señor, ¿qué es lo que no te agrada? ¿Qué es lo que yo tengo que quitar de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para agradarte? Vemos aquí en el capítulo 3, el versículo 3, en nuestro amado Jesús dice, le está hablando Nicodemo, y dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios.
Entonces esto me impactaba, porque yo decía, bueno, muchas traducciones dicen nacer de nuevo, pero la raíz hebrea o el contexto como tal dice que es nacer de arriba, nacer, nacer de arriba. Entonces él sigue hablando en el versículo 5 y entonces yo digo, bueno, Señor, entonces esto me habla del bautismo, le está hablando del bautismo en agua. Y yo sé que muchos en la iglesia ya se han bautizado, pero ¿qué tal de aquellos que todavía no se han bautizado? Porque dice que si no nacemos de arriba, para nacer de arriba tenemos que ser bautizados en las aguas y como consecuencia también ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios para poder ver el reino. Pero en el versículo 5 le dice a Nicodemo, dice, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si yo no puedo mirar el reino, yo no podré edificar. Si yo no logro entrar en el reino, si yo no puedo, mediante esa llenura del Espíritu Santo, ver las cosas celestiales, así como dice Mateo en el Padre Nuestro, el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 10 dice, venga tu reino. ¿A dónde? Acá, a nosotros. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces yo tengo que buscar lo celestial para de cierta forma traerlo a la tierra, ver cómo es lo celestial, cómo se edifica, qué materiales hay en lo celestial, para entonces yo edificar aquí en la tierra. Vemos un ejemplo maravilloso, es a Moisés. A Moisés, él pasa por ese bautismo y como simbolismo del Mar Rojo cuando atravesó todo el pueblo. Esa nube a la cual él entraba a la presencia del Señor, donde el Señor en el capítulo 25 de Éxodo le revela todos los materiales, las dimensiones, todo lo que tenía que tener ese tabernáculo. Pero dice en el versículo 9 de Éxodo 25, el Señor dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar. Entonces yo decía, Moisés logró mirarlo. Moisés dijo, ok, Señor, así como tú me estás mostrando aquí en el cielo, aquí en tu presencia, cara a cara, así yo lo voy a hacer en la tierra. Entonces, gracias a Dios, hermano, y a todos estos siervos, nosotros estamos viviendo una época maravillosa, un momento histórico, un momento maravilloso bajo esa unción, bajo la administración de la dimensión del Espíritu Santo, que ya tenemos en su palabra. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos los profetas, tenemos el Nuevo Testamento, y estamos bajo un mejor pacto, que es la gracia. Y tenemos todas estas herramientas, toda esta palabra maravillosa para ver cómo son las cosas celestiales y así aplicarlo en lo terrenal. Entonces yo le exhorto, amado esposo, siervo, varón, cabeza de hogar, ya sea que tenga su matrimonio, ya sea que sea soltero o soltera, tenemos que ir en pos de lo celestial, tenemos que ir en pos de lo espiritual para que eso se haga vigente aquí en la tierra y ver y buscar. Aquí en la palabra vamos a seguir mirando cómo es que podemos edificar. Yo creo que la tarea más difícil de todo matrimonio es primeramente reconocer, saber qué es lo que está mal. Es lo más difícil, yo diría, porque ya con el conocimiento, con la preparación, mediante la palabra, mediante la guianza del Espíritu Santo, vamos a conocer, vamos a llegar a esa plenitud, a ese conocimiento amplio para poder edificar con el material que el Señor quiere, con las herramientas que el Señor quiere que edifiquemos. Entonces seguimos avanzando aquí. Si me acompañan a 1 Corintios capítulo 3 versículo
10, leemos aquí que dice, por la gracia, está hablando el apóstol Pablo, dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Y vamos a ver por qué tener mucho cuidado, hermano. Y aquí conocemos que el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Este fundamento él sigue, bueno, voy a seguir leyendo, porque la palabra se explica a sí misma. Dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Mira la libertad que el Señor nos da. Mira hasta qué punto llega la misericordia, esta libertad en Cristo Jesús, que nos permite escoger cualquier material. Pero no todo nos conviene, como dice el apóstol Pablo. No todo, todo me es ilícito, mas no todo nos conviene. Todo me es ilícito, pero no me dejaré esclavizar del pecado. Pero yo veo aquí que el Señor nos da una amplia ¿cómo puedo decir? Una amplia herramientas, materiales para que nosotros escojamos. Y sigue diciendo, materiales como el oro, la plata, joyas o piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, perdón. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Ahí no se está hablando de nosotros. Ahí no está hablando de esos hogares, de esas cabezas. ¿Qué piedras a lo mejor escogieron? Yo no sé si muchos de ustedes han visto, ¿verdad? Los tres cerditos o ese muñequito, ¿verdad? Donde ellos eran 3 hermanos, ¿verdad? Y cada uno escoge, uno lo hace de paja, el otro hace su casita de madera o de palo, pero el último cerdito, el hermano mayor, lo construye de ladrillo. Y todos los que han visto esta historia, este cuento, por lo menos lo han escuchado, saben que los primeros, el que hizo de paja y el que hizo de madera, terminan la obra fácil, la terminan rápido. Mas el cerdito que estaba construyendo su casa de ladrillo, de cemento, él se demora más. Y mientras ellos estaban gozando y cantando, aquel hermano, el tercer hermano, todavía seguía edificando. Seguía poniendo su ladrillo, tomando su dimensión, y se tomaba su tiempo. Y les avisaba, mira que va a venir el lobo feroz. Mira que puede ser que estoy en su casa. Hermano, yo así lo aplico, ¿verdad? O lo miro. No sé si ustedes lo miran igual que yo. Pero ese lobo feroz es el enemigo. Es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces yo le sugiero, yo lo motivo a que no seamos a que no vayamos tan deprisa, ¿verdad? En este caminar en Cristo Jesús. A que le pidamos al Señor, le rogamos al Señor que por favor nos revele los materiales. ¿Qué piedras son las que Él quiere que yo utilice en mi edificación? Porque cada uno de estos materiales tiene un simbolismo. No voy a entrar en eso, no es el punto en el día de hoy. El oro, la plata, las piedras preciosas, cada una de esos materiales tiene un simbolismo grandísimo, y eso se ve en el tabernáculo de Moisés. Cada una de ellas, y eso es aplicado en lo literal, pero en lo espiritual en estos momentos, hermano. Entonces yo veo, ¿verdad? Sigue diciendo, no sé si terminé de leer, no, creo que no. Dice, pero el día de juicio, en el versículo 13, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, cuando venga, llámale a este fuego, ¿verdad? Llámale a este fuego, ¿verdad? Que venga a probar nuestra casa. Póngale usted el nombre. Póngale usted depresión, angustia. Póngale usted rebeldía de parte de los niños. Que el Señor me los guarde y que ate mi boca y me la cierre.
Póngale alguna muerte cercana con todo esto de la pandemia. Póngale algún temor, póngale, qué sé yo, alguna circunstancia, ¿verdad? Que pueda venir a movernos, que pueda venir a decir, a ver, vamos a ver si de verdad tú construiste o estás construyendo bajo el cimiento, bajo el fundamento, bajo la roca que es Cristo Jesús. Porque el principio, aquí el orden en la palabra, sí altera el producto, hermano. Primeramente, dice que todos reedifiquemos. Mira qué lindo lo dice. Porque cuando llegamos a Cristo Jesús, nos damos cuenta que nuestra casa está patas para arriba. Que nuestra casa no está bien, que nuestra familia no está bien, que los caminos que nosotros andábamos no son los del Señor. Y muchos, en muchos momentos yo era uno de los primeros. Me dejaba influenciar por aquellas familias, ¿verdad? En el mundo que no tenían sus murallas, no tienen murallas, no tienen esa protección, no tienen ese refugio, no tienen al Señor como su baluarte, como su castillo. Y por lo tanto sí, es pura apariencia, pura casa bonita, con sus cuadros, con sus cosas valiosas, dentro del hogar, llámase cerámicas, llámase qué sé yo. Y eso para ellos es algo grandioso, ¿verdad? Y está bien. Pero en las casas, en los hogares, en las ciudades del Señor, que el Señor quiere construir, no puede ser eso, hermano. Esas son las aldeas que yo le mostraba anteriormente, de que no tienen esa protección, que no tienen ese fundamento, no tienen ese cimiento que nos hablaba el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10. Entonces yo le exhorto, hermano, que sigamos, que cuando venga esta prueba, ¿verdad? Dice, si la obra permanece, ese constructor recibirá, una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Llámese material, económica, de tiempo, de sacrificios humanos que a veces uno hace, ¿verdad? Y el constructor, se salvará. Pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. O sea, será salvo. Será salvo porque pudo edificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Está muy bien. Pero apenas va a ser salvo. Apenas va a pasar, digamos que quemándose por ese fuego. Y aquí no se trata de apenas escapar de la ira del Señor. Aquí se trata de construir una casa, de construir unos cimientos como el Señor manda con este oro. Yo espero que por lo menos usted sea ambicioso, padre, madre, niño, joven que me escucha, que tenga esa ambición de encontrar y de poder obtener las riquezas de este evangelio poderoso en Cristo Jesús, de este evangelio glorioso. No se conforme con solamente a aprenderse y conocer un poquito de la palabra y decir, ya la hice, ya acepté a Cristo Jesús, ya. No. Seamos ambiciosos en las cosas del Señor. Seamos así como buscando las cosas preciosas, buscando ese oro, esa plata, buscando las cosas que el Señor quiere que resistan ese fuego. Tomemos nuestro tiempo, no hay apuro, hagámoslo despacio, con diligencia, con obediencia. El hermano Luis nos quiere aportar algo. Amén. Está compartiendo con nosotros el hermano Alex. Aquí en el 1 Corintios 3, vamos a leer el versículo 17. Si alguien destruye el templo de Dios, lo destruirá a él. Porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes.
aquí como él ha estado hablando, dice que la importancia es edificar una casa. Amén. Y sabemos que este cuerpo que nosotros tenemos es el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros conquistamos al Espíritu Santo, se aleja. Pero cuando él compartía y decía de las ciudades, yo como sacerdotes, como padres de familia o como guías de nuestra casa, es importante nosotros edificar nuestra casa en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Como decía anteriormente el hermano, Nicodemo no entendía. Cuando él tocó ese tema, no entendía. Y como Jesús le dice, pero tú siendo a un seguidor de la palabra, vienes y me preguntas esto. Entonces nosotros tenemos que desear eso también. Nosotros aceptamos a Cristo, fuimos bautizados en las aguas, como decía el hermano aquí, Alexis. Pero debemos de desear el bautismo del Amén. fuego del Espíritu Amén. Santo. Amén. Amén. Y yo creo de que es importante romper ciertas cosas, idolatrías en nuestra casa, en nuestro hogar. Tenemos que analizarnos nosotros mismos y preguntarle a Dios, porque todos ahí fallamos, pero yo creo que como hablamos, Jesús se despojó de sí mismo. Él vino y nos vino a hablar de las cosas celestiales. Amén. De las cosas de arriba. Amén. Como él dice, que las cosas de arriba vengan hacia aquí, hacia la tierra. Yo creo que como iglesia, nosotros también tenemos, nuestra lucha no es con tu hermano ni con tu hermana. La palabra dice que son con principados. ¿Va? Y para que todo esto nos sea revelado, tenemos que anhelar la búsqueda del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos visite, dice la palabra de Dios. Es lo que puedo compartir hoy en esta Amén, noche. no, precioso, porque como bien dice la palabra, ¿verdad? No podemos acomodarnos. El cristiano, como se ha venido enseñando y el pastor ha venido mencionando en muchas ocasiones mediante las enseñanzas, la iglesia no puede acomodarse, y menos en estos tiempos. Yo veo a veces que, bueno, en su momento, ¿verdad? Como que no sé si lo ven difícil o no han encontrado en sí el buscar o pedirle, Señor. Pero yo veo muchas personas que a veces, o muchos hermanos, que solamente reciben la enseñanza, ¿verdad? Del bautismo en aguas y ya. Pero según lo que dice la palabra, dice que no, que eso solamente estás mirando. Estás mirando, solamente puedes mirar el reino en el capítulo 3 de Juan, el versículo 3. Pero ya cuando uno se bautiza en las aguas y recibe el bautismo del Espíritu Santo, ya uno entra. No es lo mismo mirar la fortaleza de Dios por fuera que entrar adentro y mirar de qué está hecha esa fortaleza, qué es lo que hay adentro, qué es lo que hay en el reino del Señor. Y muchos de los profetas, muchos de los siervos del Señor, el mismo apóstol Pablo dice que fue trasladado, no sé si en el espíritu o en el cuerpo, pero dice que fue llevado al tercer cielo y le mostraron cosas. Le mostraron cosas. El mismo apóstol Juan también le mostraron cosas. También el mismo nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: si estas cosas no las comprendes, entonces yo no puedo hablarle más de las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. En otras palabras, le está diciendo: necesitan nacer de nuevo, necesitan bautizarse, necesitan, después de bautizarse en las aguas, anhelar el bautismo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo fluya en ustedes, para que el Espíritu Santo los guíe, como dice Romanos 8:13. Sí, como bien yo decía la palabra, que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces no podemos conformarnos
de que ya que soy bautizado, ya lo hice. No, porque no tendremos, así lo miro yo, no tendremos el evangelio completo. Entonces seríamos un evangelio a medias. Veríamos solamente lo que hasta ese punto lo que nos deja ver. Pero aquellos que deseen, que tengan esa hambre, ese anhelo, aquellos atrevidos de Casa del Pan, jóvenes, niños, siervos, siervas, anhelemos el bautismo del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede llevar y nos va a conducir a ver qué son las cosas que no le agrada, a ver las cosas que tenemos que seguir quitando, para entonces empezar a edificar. Pero edificar no con cualquier material, sino edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, para que cuando venga la prueba, para cuando venga ese fuego consumador, no se destruye, no se quema, sino que se pula, sino que reluzca más, sino que el Señor se agrade y diga: wow, mi hijo ha sabido construir sobre la roca, sobre este fundamento. Aprendemos del apóstol Pablo, el perito arquitecto. Él lo dice: yo soy un experto en construcción, dice esta versión. Aprendamos de él. Por eso que digo, no se trata a veces de tanta, ¿cómo puedo decir sin que malinterpreten? No se trata de tanto misticismo, ni de tantos misticismo, de tanta ficción. Se trata de buscar, de leer, de pedir, de rogar, de tocar la puerta para que el Señor abra, para que el Señor muestre. No podemos conformarnos con solamente el Señor ayúdame y ya esa oración se quedó ahí y nunca más la elevamos, nunca más la pedimos. No, hermanos, tenemos que crecer, Él es nuestra fortaleza. Ya estamos en Cristo Jesús. Yo espero que estemos en Cristo Jesús y no con Cristo Jesús. En Cristo, Él es nuestra fortaleza. Ya que estamos en Él, ya que Él es nuestra fortaleza, ya que Él es nuestro cimiento, nuestra roca, ahora edifiquemos. Ahora pidámosle: Señor, ¿qué es lo que tengo que quitar? ¿Qué es, con qué materiales quieres que yo edifique? ¿Verdad? Amén. Continuamos. En Lucas hay un pasaje similar a este. En Lucas capítulo 6 versículo 47. Perdón, no lo puse acá, pero se lo voy a leer. Ustedes que tienen ahí su Biblia, acompáñenme. Dice Lucas capítulo 6 versículo 47: todo el que viene a mí y oye mis palabras, estas, las que estamos hoy exponiendo, y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Aquí va a decir a quién es semejante a aquellas personas que escuchan la palabra del Señor. Dice: es semejante a un hombre, a usted, hombre de casa, mujer, sierva. Es hombre que dice: es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca, Cristo Jesús, el fundamento de nosotros. Y cuando vino una inundación o el torrente, hablamos que esto puede ser simbólicamente la prueba, la angustia, la depresión, la escasez, esta pandemia que ha tocado muy cerca nuestras puertas, ¿verdad? El miedo. Dice: el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Y en el nombre de Dios Jesús, yo declaro sobre toda la casa de Cristo Jesús, casa del pan, que nosotros vamos a hacer esa casa bien edificada, así como lo dice el versículo 48 de Lucas 6. Vamos a edificar sobre la roca, sobre el cimiento, sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Y cuando venga esa prueba, llámese, ponla usted, hermanos míos, en su boca, ponle usted ese nombre. No será destruida, sino que prevalecerá, porque está sostenida en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo: pero el que ha oído y no ha hecho nada,
es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra. Este hombre es aquel que ha oído la palabra y que no ha hecho conforme a ella, sino que dice, bueno, así fueron aquellos tiempos. O dirá, bueno, eso lo veo muy lejos, mi situación es diferente. Yo la verdad me siento que no avanzo. Yo la verdad tengo muchos problemas en mi casa. Yo la verdad tengo muchos desacuerdos con mi esposa o con mis hijos. Pero hermanos, eso son excusas. Perdóneme que sea directo. Perdóneme, yo también las tengo con mi esposa. Yo creo que todos tenemos esas cosas. Pero en la cabeza de nosotros, perdón hermano, no puede existir esa palabra de decir, bueno, ya que yo no avanzo, ya que la cosa no prospera, ya que el Señor no me escucha, no responde, pues yo voy a utilizar esta herramienta, yo voy a utilizar este material que me ofrece el mundo, que he visto que el primo del tío, del abuelo utiliza y yo veo que ha prosperado. No, hermano, perdóneme, no podemos llegar a... No podemos ser semejante a este hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin echar un cimiento, sigue diciendo la palabra. Y cuando vino el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, yo creo que hasta ahí, yo espero que estamos claros. Que ya que quitamos todos los escombros, que quitamos todo aquello que el Señor nos ha venido revelando mediante su palabra, mediante la búsqueda, mediante la oración, mediante el estudio de la misma y la meditación de la misma, hemos podido encontrar cositas y decir, mira, esto yo lo estoy haciendo mal. Mira, yo ya he estado utilizando cosas del mundo y he venido aplicándolo a mi casa y esto no son cosas que al Señor le agrada. Esas imágenes, en lo literal, esos cuadros, esas velas, o en lo espiritual, como casa, como templo, como bien decía nuestro hermano Lucito, como él tomó ese texto de la palabra, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay lo que Señor? ¿Qué es lo que está mal en mí? ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar como padre, como cabeza? Para poder, porque mira, un ciego no puede guiar a otro ciego. Nosotros tenemos, y vamos a mirarlo más adelante, en unas definiciones sobre esta palabra ciudad, porque tiene unas raíces, hermano, maravillosas. Y vamos a ver que primero tenemos que quitarnos esta venda. El Señor tiene que quitar esta venda para poder guiar a nuestro rebaño, que es nuestra casa, que es nuestra esposa o nuestros hijos. Entonces, acompáñeme a estas definiciones, a este bosquejo de estos diccionarios. A ciudad, como bien lo vemos, esa palabra ir. Y dice, mira qué interesante, dice, del Hebreo 57:82, dice ciudad, lugar. Pero mira lo que dice, guardar por un vigilante o vigilia. En el sentido más amplio, es un campamento, una posta, una aldea, una ciudad, un lugar, un patio, una población, un pueblo, una villa. Pero dice que viene de esta palabra 57:82. Y más abajito vemos esta palabra 57:82. O sea, nos estamos metiendo un poquito más profundo a la raíz de esa ciudad, de lo que es esa etapa. Entonces viene siendo la palabra Ur. Y dice raíz primaria más bien idéntico a la palabra hebrea 57:83, mediante la idea de abrir los ojos, despertar, literalmente o figurativamente, alzar, avivar, despertarse o despertar, excitar, levantar, mover, suscitar, velar.
Y después, esta palabra que es idéntica a la 5783, más abajito vemos que es la misma palabra ur, pero esta es la mera raíz, que dice desnudo, descubrir. O sea, ahí donde empieza todo lo de nosotros. Ahí es lo que Asa hizo. Quitó todo, empezó desde cero acá. Quitó todos los escombros, destruyó todo. Y ya una vez que estuvo desnudo, ya la vez que tenía ese cimiento, ese fundamento en Cristo Jesús, él empezó a edificar. Pero mira cómo se edifica. Lo primero que hace es, dice más arribita, ¿verdad? Ahora empiezo de abajo hacia arriba, como la raíz, hacia el tronco. Dice, es abrir los ojos. Entonces yo digo, por eso es que yo le digo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Tiene que haber alguien en la casa, varón, mujer, joven. Alguien tiene que atreverse a buscar del Señor, a tener ese bautismo del Espíritu Santo, a decirle: Señor, quítame la ceguera espiritual. Yo quiero ver, yo quiero ayudar a mis padres. Joven que estás en casa, el trabajo no es solamente de papi ni de mami. O si no tienes papá o si tienes mamá, porque hay en casa hay viudos y viudas, o que no tienen un matrimonio, ¿verdad? Pero su cabeza es Cristo. Pero es en familia, es en conjunto. Es, mira, yo veo esto. Mira, el Señor dice tal cosa. Mira, no hagamos esto porque esto no le agrada al Señor. Es en comunía, es en equipo. Pero después de ahí se desprende la iglesia, que somos también un cuerpo, que somos también una casa, que está el pastor, los líderes, los coordinadores, los diáconos ahí, edificando, enseñando, exponiendo el evangelio para que aprendamos. Pero tenemos que abrir estos ojos. Tenemos que pedirle al Señor que nos quite esta venda para mirar. ¿Pero para mirar a quién? A Cristo Jesús. Poner nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el fundamento, el autor y consumador de nuestra fe, de la fe, perdón. Entonces, más arriba, a la definición que tocamos en la posterior enseñanza, dice que es ciudad, lugar guardar por un vigilante. Ajá. Entonces, hermano, no vayamos lejos. Primero tenemos vigilar. Tenemos que, mientras que nosotros le estamos pidiendo al Señor para edificar, para quitar lo que a Él les agrada, tenemos que estar velando. La palabra lo dice, estar velando en todo momento, para que no nos sorprenda aquel día como el ladrón, exactamente. Y un vigilante, hermano, es aquel que está despierto, es aquel que en todo momento está vigilando para que el enemigo no se cuele, para que no venga el lobo y se robe una de sus ovejitas. Llámese joven, llámese hijo, hija, o llámese esposa o esposo. Tenemos que ser vigilantes. Entonces esta ciudad requiere de un vigilante. Aquí lo está diciendo, no lo digo yo, lo dice la palabra, la definición de la palabra, que una ciudad es un vigilante. Y yo decía, wow, qué asombroso, qué glorioso, ¿verdad? Porque esto me lleva, y con esto vamos a ir concluyendo ya, al pasaje de Job. Job capítulo 1, en el versículo 10. Aquí tengo varias traducciones, pero dice, en la versión de las Américas dice: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él? Para que sepan de qué estoy hablando o de qué se trata el contexto de esta palabra, es cuando se dice que se reunieron todos los hijos de Dios, ¿verdad?, delante del Señor, y ahí pues se presentó Satanás, que el Señor lo reprenda, y él le muestra, ¿verdad? No has visto a mi siervo Job, justo, recto, y pues el diablo, ¿verdad?,
Satanás, el Señor reprenda, le dice: no, pero es que tú lo tienes protegido. Y mira cómo le dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él? De su casa y de todo lo que tiene por todos los lados. ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Esta otra versión de la Biblia al día dice: ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Pero la versión del oso dice: ¿no le has tú cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene alrededor? Y esta versión de Jerusalén, la tercera edición, dice: ¿no ves que los has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y tus rebaños se extienden por el país. Entonces yo veo que aquí aquellas personas, aquellas aldeas, no sé si me puede acompañar a las aldeas que no tienen protección, hermano, si puede ponerla ahí. Estas aldeas no tienen a Cristo Jesús, no tienen a esa fortaleza, a ese refugio, a ese castillo, a esa torre que es nuestro Señor. Que dice Job, ¿verdad? Entonces primeramente es Él, como lo hemos dicho, como lo dijo 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, el perito arquitecto, el apóstol Pablo. Él es el fundamento. A Él, en pos de Él tenemos que ir, refugiarnos en Él. Y ya que estamos en Él, ahora edifiquemos. Entonces aquí vemos que, mira, yo hice un garabato por acá. Yo quiero mostrarlo y con eso ir cerrando. Hay un garabato. Bueno, déjame ver. Pantalla, comenzar transmisión, a ver si ahí lo tienes, te puede mostrar. Este garabato yo puse acá. Son como unos 1, 2, 3, 4, unos 4 círculos. No sé si lo pueden ver en pantalla. Perdóname, no soy un pintor. Pero el círculo más grande es Dios. Amén. Ese es nuestro fundamento, ese es nuestro Señor. Hacia Él, en pos de Él tenemos que ir. Es más, tenemos que estar ya, porque si no estamos jugando el evangelio. Ya tenemos que estar en Cristo Jesús, no con Él, en Cristo Jesús. Y después se pone un vallardo alrededor primero empecemos de adentro hacia afuera. No, perdón, de afuera hacia adentro. Él es nuestro vallardo, Él es nuestra protección, nuestra fortaleza, nuestro castillo. Después tiene un círculo, unas murallas en todos nuestros bienes. Llámese casa, llámese trabajo, llámese, usted póngale el nombre. Después viene la familia. Y después viene usted como cabeza de hogar. Mira la importancia que usted tiene, siervo de Dios, cabeza, sacerdote de hogar. Usted tiene un gran llamamiento. Usted tiene una gran responsabilidad de parte de Dios. Yo espero que en este día podamos, por lo menos mediante la palabra, tener esa revelación y la ayuda del Espíritu Santo que tenemos un gran llamamiento y una gran responsabilidad. Porque ¿hacia dónde estamos yendo? ¿En pos de quién estamos yendo? Entonces esta protección que el Señor nos provee, esta es la protección, estas son las murallas, esta es la ciudad perfecta que yo diría, ¿verdad? Que puedo yo en lo personal. A lo mejor hay otras aplicaciones y a lo mejor usted la puede mirar desde otros ángulos. La palabra no se encierra, la palabra es muy amplia, muy vasta, pero yo así la puedo mirar. Es protección, muralla tras protección, tras torres, tras qué sé yo. Es fortaleza tras fortaleza. Entonces, volviendo a los slides que tengo acá, solamente quiero leerle lo que él dijo. Job, el capítulo ya 42, su último capítulo. Él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces yo espero que en el nombre de Jesús podamos esta noche decir: Padre,
Oh amado Jesús, yo te había escuchado, yo voy a la iglesia, yo escucho tu mensaje, yo he escuchado de tus enseñanzas, mas ahora puedo mirar el valor que yo tengo. Ahora puedo mirar la importancia que yo tengo como familia, como casa y también como hijo. Jóvenes, ustedes no están exceptos de esto. Ustedes son ese baluarte, esa bendición que el Señor le ha proveído a sus padres. Ustedes están ahí para ayudarlos. Ustedes están ahí para unirse, no para destruirse, no para rebelarse, no para hacerle la vida imposible a mamá y a papá porque así pensamos o porque así hemos escuchado. No, honrémoslo, obedezcámoslos. Madre, padre, no te entiendo. ¿Sabes qué? Pienso que no es así como tú dices, pero quiero ser obediente. Hagamos como el apóstol Pedro, que no sabía en su momento, pero el Señor le dijo: pero no lo deseches, ahorita no lo entiendes, pero en su momento lo vas a comprender. Yo hoy te digo así, joven, no entiendes lo que a lo mejor mamá y papá te están diciendo, que no comentes, que no hagas en la casa, que no hagas allá en la escuela, que no te juntes con esos amiguitos, que no te expreses de esa manera, que no te comportes así. Pero obedezcamos. En su momento yo estoy seguro que el Señor va a tocar tu corazón, si no lo ha hecho ya, y vas a entender que solamente queremos que tú te acerques, que tú te comprometas primeramente con tu casa, con tus padres, y que los ayudes a buscar del Señor también, que los ayudes a encontrar cosas maravillosas que están en la palabra, que seguiremos ampliando este tema y ya entrando más en detalles, en los cimientos, en los tipos de materiales, en el fundamento, en levantar esas murallas, esas torres. Pero yo creo que primero que todo la preparación del terreno es lo fundamental, porque es lo que va a sostenernos. Entonces, en el nombre de Jesús, yo espero que hoy la palabra haya tocado su corazón y que esta enseñanza continúe edificando nuestra vida, continúe abriendo nuestros ojos y que podamos en el nombre de Jesús poder seguir avanzando, ¿verdad? Avanzando en la construcción, en la edificación de nuestro hogar. ¿Tenía alguna aportación? Sí, el hermano Luis. Amén. Estamos por terminar, pero va a leer algo Job 40, el versículo 7, como estamos hablando de hombre. Dice: ciñete pues los lomos como hombre, y yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Yo creo que el Señor, como iglesia, la iglesia del pan, como hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y todo, Amén. ciñamos nuestros lomos. ¿En qué? Y el Señor, Él nos va a responder en qué estamos fallando. Porque tenemos que ir quitando cosas en nuestra vida. Y yo creo que esta palabra también a mí me ha tocado bastante, ¿verdad? Como cabeza del hogar. Amén. A veces, aunque pues ya padres de familia y todo, ya hay hijos casados, hijas casadas, pero nosotros también tenemos esas oraciones que nosotros hacemos, llegan a la presencia de Dios. Amén. Gracias, hermano Alex. Amén. Eso estamos para Gracias ayudar. por esas aportaciones y Gracias a Dios. vamos a seguir ciñendo nuestros lomos, Amén. buscando de Dios y seguir adelante, ¿verdad? Porque y ser vigilantes, como dijo el hermano Alex, Amén. ¿verdad? Todo momento. En todo momento, ¿verdad? Porque edificando siempre la casa en la roca que edificó. Amén. Amén. Ese es nuestro fundamento y ese tiene que ser todo el fundamento de la iglesia de Cristo, Casa del Pan. Entonces, amados hermanos, no sé, bueno, aquí hay unas aportaciones. Segunda de Corintios nos aporta la hermana Yanecita, pero cuando alguno
Se vuelve el Señor, el velo es quitado. Gracias. Gracias por esa aportación. Hermana Janecita, Eclesiastés, nuestro pastor nos aporta, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Exactamente, exactamente. Creo que está claro el mensaje en esa palabra en Eclesiastés 4:10. Tenemos que ir los dos juntos, y si uno se cae, el otro lo va a poder levantar. Y más bien, qué bonito sería que el otro, porque el único que puede levantar al caído es aquel que cayó en algún momento y lo puede levantar. Si no, solamente va a ser una mano extendida y no va a saber cómo levantarlo. Entonces, qué bonito cuando el Señor nos permite caer. Qué bonito cuando, bueno, a lo mejor usted dirá, no, hermano, no, que Dios me guarde, yo no quiero caer. Pero a veces es necesario. A veces es necesario, porque vamos a aprender de que necesitamos aprender cómo levantar a otro cuando nos caemos. Y creo que esto está maravilloso, glorioso este mensaje. Efesios 4, capítulo 4, versículo 30 nos aporta nuestra hermana: pero no contristéis al Espíritu Santo, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén, amén. Entonces, amén, amén. Gracias, hermanos, por todas esas aportaciones. Vamos a sellar, vamos a orar, vamos a ministrar esta bendita palabra con unos cantos que nos han preparado los hermanos. Desde ya presentamos delante del Señor una vez más, y venimos delante de ti, Papito Dios, dándote gracias por esta oportunidad, dándote gracias por esta palabra que hoy fue expuesta, Señor. Reconocemos, sabemos y creemos en el nombre de Jesús que tu palabra fue depositada en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que esa semilla, Señor, que hoy tú has sembrado, va a germinar, va a dar ese fruto agradable delante de ti, nos va a guiar, nos va a rejuvenecer en todo momento, va a redarguirnos, y vamos a aprender y a saber, mediante la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, el camino correcto. Vamos a aprender a escoger nuestro material para poder edificar. Vamos a trabajar en equipo cada hogar. Aquí no se trata de mamá, aquí no se trata de papá, aquí se trata de familias. Aquí se trata, Señor, de un equipo, de una unión, Señor, así como tú lo eres, espíritu, alma y cuerpo. Así eres tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así queremos, Señor. Ayúdanos a que venga ese compromiso de parte de cada uno de nosotros para seguir, Señor, en pos de ti, para poner nuestros ojos como esos vigilantes en ti, amado Jesús, y seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir llenándonos, Señor, y preparándonos para ser ese buen arquitecto. Pero no solamente ser bueno, sino ser un experto en edificar, para poder ayudar también a esas familias necesitadas de ti, Señor. En el nombre de Jesús sellamos esta palabra y declaramos, Señor, que habitará, reinará y germinará en el corazón de cada uno de mis hermanos, llámese hombre, mujer, joven o niño, Señor, de tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adorémoslos al Señor. Que
Dios, hermanos, nos veremos el jueves en la iglesia a las 7:15. Que tenga una bonita noche, una noche bendecida. Y nada, los amamos, los queremos en el amor de Cristo Jesús y los bendecimos. Muy buenas noches y muchas gracias por su sintonía, por sus aportaciones. Y nada, amén. Bendiciones, que Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Confía en el Señor, aunque ya todo parezca perdido, aunque tu corazón haya herido, aún queda Cristo, aún queda Cristo, Él no fallará. Confía en el Señor, aunque la gente te juzgue y señale, aunque las fuerzas un día te fallen, si te encuentras solo o tal vez enfermo, Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre su principio y su final. No has sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Confía en el Señor, como Elías allá en el desierto, como José cuando estaba en Egipto. Allí estaba Cristo, allí estaba Cristo, no le abandonó. Confía en el Señor, como Daniel, con valor y firmeza. Jamás olvides sus grandes promesas. Estar derribado no es estar destruido. Dios contigo está. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre Su principio y su final. No has sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor. Confía en el Señor, que Dios jamás a un hombre que llamó abandonó. Conoce Dios del hombre su principio y su final. No has sorprendido a Dios lo que te está pasando hoy. No creas, por favor, que Dios te abandonó. Aprende la lección, sigue confiando en el Señor.